Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cine Solaris, el primer capítulo del 2026. Y en esta ocasión pues, me voy a centrar en el cine de un interesante cineasta estadounidense como es Richard Linklater, que hace pues unas semanas, en diciembre, estrenó Blue Moon y ahora pues este viernes acaba de estrenarse Nouvelle Vague. Desafortunadamente Blue Moon pues no es una de las películas que más me ha parecido interesante de su filmografía. Me pareció una película así como en sentido teatral, pero en el sentido más peyorativo, muy artificiosa, e incluso también muy patente la misma interpretación de Van Gogh, que no digo que no fuera brillante, pero en donde la misma caracterización del personaje, por esa calvicie, esa especie de, eso, de transformación en personaje, con esos cambios físicos, pues lo hacía todo que a mí por lo menos me sonara bastante artificioso y en la misma incluso construcción dramático-narrativa en un mismo espacio, todo no, que a veces no tiene por qué significar que eso sea un planteamiento teatral, como bien ejemplifica esa obra extraordinaria que es La huella de Joseph L. Mankiewicz. Pero en este caso, la verdad que todo un poco a mí me transmitía una cierta sensación todo de artificioso, incluso de un tono un poco impostado o afectado. Quizás de las películas que menos me ha convencido de una filmografía que me parece en general bastante interesante desde que inició en los inicios de los 90 con Slacker y una década en donde ya hizo películas tan interesantes como Suburbia o la primera de esa también muy sugerente trilogía que es la de Antes del amanecer, Antes del anochecer, tres realmente muy sugerentes películas. Y además, pues bueno, pues ha realizado obras muy notables, incluso particularmente diría que la que más admirable me parece es esta película que se llama Perny, en la que muy bien difumina los límites de ficción y documental, de modo muy sugerente. Yo diría que es la más singular de su filmografía, con dos obras también muy estupendas en donde utiliza la técnica de la rotoscopia, esa combinación de rodaje con humanos y luego superponer estas imágenes de animación que eran Despertando la Vida y Scanner Darkly, también dos estupendas películas. Y pues una década también en que realizó pues una muy interesante película como Fast Food Nation, donde bueno, pues mete el dedo en la llaga en toda la cuestión de la industria o la cultura alrededor de la hamburguesa. Hay que reconocer pues, que no tuvo mucho éxito porque por desgracia pues sigue siendo una cultura muy extendida y un aprecio muy extendido el devorar hamburguesas como posesos, pero al respecto pues es un interesante contrapunto con respecto a esta predominancia de esta dieta alimenticia, sobre todo en Estados Unidos, pero por desgracia también extendido en otros países. También ha realizado pues, comidas muy particularmente interesantes, como la que realizó con Jack Black también, la de School of Day, o también la que realizó con Billy Bob Thornton, Bad New Beers, que era una remake de una película que había realizado en los 70 con Walter Matthau, con estos niños de ese equipo de béisbol tan singular. Y pues ahora pues ha estrenado, como digo, Nouvelle Vague, como de la que ya en parte hablé hace unos meses, cuando también un poco lo establecí cierto contraste con esta película mitificada que es Al final de la escapada, que también dentro de unas semanas se repone. Y en donde hace, pues en aquella ocasión, aquel capítulo del Cine Solaris, bueno, pues exponía como pues, cierta también sobredimensión sobre ciertas películas de Jean-Luc Godard, que aunque en su momento pues, sean tan interesantes en plano teórico o como rupturas formales frente al cine más ortodoxo, pues realmente con el paso del tiempo hay películas que han quedado un tanto pasadas ya, y incluso quedan como un tanto impostadas o artificiosas. Es el caso un poco de Al final de la escapada, que revisando la obra, casi más bien pues queda un poco más patente como si fuera una película de un adolescente aficionado, que sí que está combinando y jugando con las formas, pero en donde realmente resaltan ahora más las insuficiencias o carencias o cierta pretenciosidad que realmente pues que sea una obra que tenga una cierta cohesión o que tenga realmente una sustancia realmente sugerente, como pasa con alguna de sus otras obras en los 60. Con lo cual, bueno, podría decir que Nouvelle Vague, la película del Linklater, incluso me parece una película más, vamos, me parece una película superior con respecto a la de Godard, sin ser tampoco ninguna gran película. Es una película realmente estimable, agradable, que plantea, pues eso, pues
con una combinación entre de modo reverencial, pero al mismo tiempo con cierto punto irreverente, como por su enfoque sobre la figura del creador, en este caso Jean-Luc Godard, con cómo se relacionaba él con ya no solo con el proceso creativo, sino con los demás, o cómo esperaba que el mundo respondiera a sus demandas, con lo cual hace un retrato del creador de Jean-Luc Godard que no es precisamente complaciente ni reverencial, y esa es la vertiente más sugerente de la película, que luego, bueno, pues tiene ese punto que se pueden tener las películas centradas en los rodajes del cine, del encanto de ver cómo pues, ciertas las situaciones que luego hemos visto ya la película completada, pues cómo se generaron o cómo se crearon o qué circunstancias o qué percances ocurrieron del rodaje. Película interesante, eso que como digo, tampoco tenga sin la película distinción, pero como tampoco la tenían obras que luego se adquirieron cierto admiración fetichista como La Noche Americana de Truffaut, que tampoco es nada del otro mundo. Pero bueno, pues es una película interesante que resulta bastante agradable. Quizás, obviamente, pues para el cinéfilo, el que no es conocedor, pues puede, pues, una película que igual no le pueda resultar tan atractiva, quizás es una película eso, más bien dirigida al cinéfilo de pro, que conoce más los entresijos y los detalles o lo que supone realmente una película como la de Godard, que realmente pues es una película así que ha calado en lo que es en cierta cinefilia, pero más bien en cierta cinefilia que está en su particular gueto, porque no hablamos de películas que se han tenido un impacto en el imaginario colectivo, porque al final la escapada pues no la ha tenido en este gueto cinéfilo que se considera más bien distintivo y que a veces pues, puede caer, incurrir en el esnovismo, como también pues en la película se refleja en el mismo Jean-Luc Godard, y que se piensa que, bueno, que es el centro del universo, cuando realmente en el imaginario colectivo lo que han calado más bien son películas como Dirty Dancing o Ghost, no desde luego al final de la escapada. Así como digo, pues es una película interesante de un cineasta que, a mi modo de ver, ha realizado pues, obras más notables. De hecho, entre las últimas, los últimos 10 años, que se ha realizado obras interesantes, la más destacada, a mi modo de ver, fue la que realizó con Glenn Powell y Adrià Arjona, la de Hitman. Me parece una película realmente muy notable, con un guión muy sugerente y que tiene una filmografía, como digo, pues bastante estimable en líneas generales, en donde, bueno, pues también resaltar películas como Days and Confused, también una de sus primeras obras, también bastante interesante. Así que, bueno, pues este ha sido el primer capítulo del Cine de Solaris. Hoy, precisamente, pues se celebran los Globos de Oro, con lo cual ahí también habrá que hablar al respecto, pues un poco de todo lo que representan estos premios y por qué pues, hay unas películas que se han destacado más que otros. Este aspecto también bastante interesante sociológico que tiene el indagar o el explorar el por qué unas películas se reconocen, se nominan, se premian, más allá de que uno podamos decir, bueno, pues sus cualidades cuáles son, pero hay otros aspectos añadidos que siempre es muy interesante analizar. Ya veremos cuáles las películas al final que ganan y lo que más bien esto representa hoy en día. Así que bueno, pues hasta el próximo capítulo del Cine Solaris. Simplemente os deseo que tengáis muy buena semana y por supuesto que sigáis siendo lo más amables y simpáticos posible, porque no, desde luego cada día es más necesario que sea así. Así que un saludo y muy buenos días, buenas tardes y buenas noches.